Bueno, hola Imer, espero te encuentres muy bien. Entonces te voy a explicar esta última entrega que fue correspondiente pues al tema de testing de integración y de componentes usando Cucumber, ¿cierto? Y usando pues toda esta parte de BDD. Entonces, pues aquí para empezar, ya había corrido pues aquí todo el suite de test, tanto que los que cubren unitarios como de componentes como de integración. Entonces, pues como para chequear de una vez el punto de la cobertura de código, pues aquí en general la 87. Aquí pues a nivel de Gym Service puedes ver que da 94-95% y a nivel acá del otro microservicio da 89-91%. Entonces pues para no poner a correr todos esos tests que demoran siempre bastante, pues acá ya los corrí previamente para mirarlo de la cobertura. Entonces ya teniendo esto en cuenta, vamos acá a mirar un poco de lo que era la entrega. Decía que básicamente ambos microservicios tienen que tener test de componentes y luego también tenemos que hacer test de integración para validar que la comunicación pues que tenemos entre diferentes componentes sea buena. Por ejemplo, microservicio con el broker. Por ejemplo, en este caso que solamente tenemos es una vez que es cuando publica un training, ¿cierto? Y pues hay que hacer escenarios tanto positivos como negativos y usar pues el BDD junto con Cucumber para lograr esto. Entonces, por acá te voy a mostrar algo muy parecido a lo que ya venía, pero te había mostrado esta semana en la reunión que tuvimos, que me fallaban dos tests, pero pues ya al final lo logré solucionar. Entonces aquí por un lado empezamos con Gym. Aquí en el apartado de test pues sigue siendo todo igual, solamente que tenemos una carpeta Cucumber que va a contener pues, los respectivos tests, tanto de componentes como de integración. En el caso de los componentes, pues ahí básicamente usé toda la parte de Cucumber con BDD, pues para garantizar que los componentes individualmente funcionen de manera pues como aislada. Y ahí lo que hago básicamente es comprobar que diferentes funcionalidades estén bien tanto para escenarios positivos como para escenarios negativos. Por ejemplo, probar los endpoints y que todo eso, todo el flujo de ejecución que debería de transcurrir, que sería pasar al servicio, pasar al repositorio, pues todo eso de la respuesta esperada. Para esto, pues como te dije, usé Cucumber Framework usando BDD, que sería usando la sintaxis de Gherkin para pues especificar los escenarios. Pues claramente Spring Boot, usé HD2 como base de datos embebida para simular la base de datos Postgres, el Web Test Client para los llamados HTTP. Entonces, pues aquí si nos vamos a componentes, pues tengo varias cositas. Básicamente aquí tengo pues toda la parte de configuración donde configuro pues como tal la clase de Cucumber para todo el tema este de moquear, perdón, moquear no, crear los beans, algunos beans que necesito para la ejecución de los tests. Luego en la parte de contexto tengo varias cosas que necesito para también los tests, por ejemplo que necesito un token o un username de prueba. Y aquí tenemos también los diferentes objetos o DTOs para hacer los llamados de una vez. Y bueno, aquí ya en los steps es donde tengo básicamente los steps para cada componente principal, que básicamente son tres, el de trainee, el de trainer, el de training. Y acá pues abajo en resources pues tengo especificado los features, que aquí tengo por ejemplo el de componente y miremos por ejemplo el de trainee. Para el de trainee pues básicamente tenemos varios escenarios, tanto positivos como negativos. Entonces aquí pues todo está con la sintaxis de Gherkin y por ejemplo aquí verifica varios escenarios, por ejemplo que el registro sea bien y nos dé bien el username y el password, que por ejemplo esto lo podemos ver acá, haciendo acá un post a trainees. También toda la parte de recuperación, por ejemplo, que obtener muy bien el perfil de un determinado trainee sea bien, la parte de actualizarlo, eliminarlo y también estamos haciendo diversas verificaciones de que, por ejemplo, si necesita autorización, si necesita cierto rol o si necesita cierto token para poder, un token válido para poder acceder. Y además, pues también tenemos aquí escenarios negativos, por ejemplo, creando un trainee, por ejemplo, con datos inválidos, también yendo por un trainee que no existe. Entonces aquí estamos también manejando varios de esos escenarios negativos.
Y lo mismo pues se aplica para los demás componentes que tenemos. Por ejemplo, aquí con el trainer es básicamente algo muy parecido. Aquí también verificamos que, por ejemplo, para el trainer yo pueda recuperar de manera exitosa sus trainings asociados, y pues demás casos que ahí pues están especificados usando esa sintaxis. Y aquí en training finalmente pues también casos positivos es que es poder crear, actualizar, eliminar, consultar esos trainings de manera exitosa. Como escenarios negativos es consultar trainings con usuarios que no existen, eliminar un training que salga incorrecto, por ejemplo la parte de actualizar la duración que envíe una duración negativa, ¿cierto? O sea, varias cosas de aquí también validar que tenga todos los permisos de autenticación y autorización para hacer esas operaciones. Entonces, eso sería básicamente la parte de componentes. Aquí en los steps, básicamente creé un common HTTP steps que lo que hace, pues, algo que noté al implementar estos steps es que durante estos tres, tanto para trainee, trainer y training, siempre está aplicando lo mismo con el web test client. Siempre habría una solicitud post que requería los mismos parámetros, habría una solicitud de lead, una put, ¿cierto? Entonces aquí lo que hice en esta clase fue como encapsular esos llamados de web test client, como puedes ver acá, que reciba como parámetros pues lo que necesita básicamente, a qué endpoint va, si necesita un token, el cuerpo que va a contener, y aquí como que encapsulo esos métodos para no tener que repetirlos en nosotros. Y aquí, por ejemplo, en este en específico, lo que hago es heredar de la clase, y ya básicamente aquí ya me ahorro como tener esa parte repetitiva de abrir el test client, hacer el post ahí manualmente. Por ejemplo, acá simplemente sería, por ejemplo, aquí send post y se resumiría esto, y eso mismo pues lo reutilizo en las diferentes steps, que me pareció que era un poco más limpio y pues me ahorraba pues como reescribir eso una y otra vez. Y ya finalmente pues para ejecutar esto están aquí los suites, que los suites básicamente son como estas clases de entrada que recogen esos steps específicos y los ejecutan. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ejecutar el de trainee. Entonces, eso básicamente pues son los de componentes. Ya mientras tanto, pues eso se demora claramente un poquito, unos 2 minuticos mientras carga todo el contexto y todo eso. Aquí también acá abajo tengo los de integración, que igualmente pues sigo usando Cucumber, también con toda esa parte de la sintaxis de Gherkin para pues para hacer básicamente pruebas como de todo el flujo, especialmente en la parte de la integración con ActiveMQ, que fue la que me pareció como importante, ¿cierto? Entonces acá pues lo mismo, tengo una parte de configuración donde tengo configurado pues aparte del Cucumber general, tengo configurado todo lo del ActiveMQ. Entonces aquí pues como te comentaba, estaba usando los test containers para levantar directamente un Docker eh, con la imagen esta de ActiveMQ, para no usar el real que teníamos en el Docker pues como tal de uso que usábamos generalmente. Y también aquí tenía otra clase de configuración de MQ, pero esa la que hacía era tumbar ese Docker de manera que pudiéramos simular para diferentes escenarios como que qué pasa si el bloque se cayó. Entonces aquí es donde hacíamos esto. Eh, Nuevamente aquí están los steps, en este caso pues solamente es un steps que es la integración con el otro microservicio de workload, y básicamente aquí abajo también se encuentra su respectivo archivo con los diferentes escenarios. Bueno, aquí ya acabaron de correr todos los tests, como puedes ver pues pasó el test de componentes, y pues sería aplicar lo mismo para cada suite de arriba, tanto para el trainer, trainee y training. Entonces aquí volviendo con lo de integración, pues aquí tenemos básicamente un happy path, que sería como el camino feliz, que cuál sería, que tengo un trainer, tengo un trainee y quiero crear un nuevo entrenamiento. Entonces pues esto lo que va a validar es que lo cree, luego que notifica ActiveMQ, que contenga la información correcta, pues, y que como tal todo se envíe muy bien, ¿cierto? Aquí estamos validando ese flujo, no solamente internamente en training, sino que también esa comunicación externa real que se hace con ActiveMQ se publique de manera exitosa, que sería como el escenario ideal. Aquí también ya tenemos la parte de delete, que lo que hacemos básicamente es lo mismo. Vamos a eliminar un entrenamiento dado a un trainer y un trainee,
y vamos a enviar ese evento a la cola tipo delete para validar que todo ese flujo también esté bien. También el error handling, pues aquí ya tenemos varios casos donde probamos escenarios negativos, qué pasa si envío un trainer que no existe, un training que no existe. También aquí validamos otra cosa muy importante que me pareció, es validar que el circuit breaker se está activando de manera correcta. Entonces aquí lo que hacemos es que después de varias llamados que configuramos pues en el archivo de properties, ahí se configura todo el tema del circuit breaker. Después de varios llamados con un determinado trainer, verificar que, que el circuit breaker se debe activar y que todas las notificaciones ya van a ser guardadas en la tabla de pendientes, que es como lo que ya hemos venido trabajando también. Entonces aquí este test, eso es lo que valida, que se activa el circuit breaker, que sería un caso negativo, y sin embargo pues que eso lo inserte esos registros que no puedo enviar a la tabla de pendientes. Entonces este sería como la integración. De todas maneras acá pues en los steps también está aquí como toda la implementación de esto, y finalmente pues acá también está el test runner, igualmente pues el suite para ejecutar dichos tests. Entonces acá si los corremos, solamente va a tardar un poco. Mientras tanto, vamos a cerrar esto acá y te voy a mostrar ya por otro lado ya el microservicio de Workflow, sus respectivos tests de componentes, pues todos los tests que hice con Cucumber y BDD. Entonces acá nuevamente lo mismo, aquí tenemos unos test de componentes y básicamente de qué se encargan esos componentes. De esta manera aquí también tenemos el fichero y también pues contiene sus escenarios positivos como negativos. Por ejemplo, un escenario positivo es poder consumir bien de la cola un training que venga, cuando creo un training del otro microservicio, consumirlo bien de la cola y procesarlo ahí bien, y sobre todo aquí que toda la información venga correcta para el formato que el workload necesita. Eso aquí lo estamos verificando cuando se le envía una solicitud post, que básicamente eso es lo que se hace. Luego otro es procesarlo. ¿Eso qué quiere decir? Que se actualice muy bien que se actualice bien la duración y y que se pueda actualizar también. Aquí también tenemos la parte de eliminado, que se pueda eliminar ese workload al recibir un evento tipo delete y que se actualice bien la información. Aquí también el summary, también teníamos algunos endpoints para verificar por entrenador específicamente, nos trajera esa lista de resúmenes de su duración de entrenamientos por mes, por año. Entonces aquí tenemos varios escenarios también positivos para eso, aquí por mes, aquí por año, aquí por ambos, y ya algunos escenarios negativos es lo mismo de ahora probar esos endpoints ahora que los se llaman desde la cola mediante con datos inválidos, por ejemplo que lleguen duraciones negativas, que lleguen datos nulos, cosas que requieren autenticación y autorización. Entonces aquí, pues, aquí también está como todo ese flujo de integración. Y pues acá finalmente es algo muy parecido, tenemos la configuración para pues con Cucumber general, y también como ese microservicio usa MongoDB, pues también montar un Mongo embebido para correr los tests. De igual manera aquí en los steps también tenemos un common HTTP que define varios métodos base de web test client para no repetirlos. Pues en ese caso pues tenemos un steps, pero es mejor tenerlo así por si necesitamos más steps más adelante, poder reutilizar eso. Y pues aquí básicamente estos también se usan. Acá podemos ver un post y así se va reutilizando por cada. Aquí tenemos un get, y pues básicamente esos steps son los que le dan pues como la lógica a esos escenarios que acabamos de ver. Y aquí pues aquí para correrlo, entonces también sería igualmente del runner. Pues aquí ya como puedes ver aquí acaban de pasar ya los tests. Bueno, este es de la integración. Vamos a correr acá un test suite de estos. Esos serían los tests para este segundo microservicio. Entonces mientras eso carga, revisando de nuevo la entrega,
Entonces aquí ya te acabo de mostrar que ambos microservicios tienen componentes, pues sus tests con Cucumber, componentes, y además también tenemos los tests respectivos de integración, que fue toda esa interacción con el broker, con ActiveMQ que también te mostré, y pues verificar que se activa el circuit breaker, que se agrega pendientes y varios escenarios tanto positivos como negativos, y finalmente pues la parte de BDD, cierto, que es lo que te mostré con la sintaxis de Gherkin. Y pues aquí ya mira que acaba de pasar también los test estos del segundo microservicio bien. Entonces, pues eso fue todo, Aimer. Eso es básicamente lo que pedía la entrega. Entonces ya ahí igualmente en el readme te especifico mejor, pues lo que se hizo, ¿cierto? Ahí te especifico como la estructura de archivos, que corresponde a cada cosa, qué escenarios de manera resumida se cumplieron, tanto positivos como negativos. Entonces ahí pues está como todo documentado. Y ya era eso, Aimer. Entonces muchas gracias por tu tiempo. Espero que te encuentres muy bien y que tengas un resto feliz de día. Hasta luego.